Bienvenidos a Conexión de Fe. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida? Nuestra carta de Tesalonicenses, de Pablo a los Tesalonicenses, cuando llegamos al capítulo 5, los versículos 16 al 18, hablan de la voluntad de Dios para tu vida. Dice, esta es la voluntad de Dios para ti. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida? Hay momentos en que todos desearíamos que Dios nos dijera claramente el camino que debemos tomar. Cuando son jóvenes, los que son jóvenes, están pensando con quién me voy a casar, quién va a ser la persona con la que me voy a enamorar, con quién debo salir con esta chica o con este chico, dicen las muchachas, o los chicos, con quién voy a salir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Debo comprar casa o no? ¿Me debo regresar a mi tierra o no? ¿Debo tomar este trabajo o no? Y tenemos un montón de retos de tratar de descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y aprende esto. Si quieres conocer la voluntad de Dios específica para tu vida, que todos queremos, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Dónde Dios me va a bendecir? ¿Dónde puedo estar seguro que allí estoy en lo que Dios tiene para mí que es bueno? Antes de conocer la voluntad específica de Dios para ti, te animo a que te enfoques en la voluntad que Dios ya ha revelado para ti. Porque quizá no vas a abrir la Biblia y te va a decir, cásate con Juancha, ¿no? O cásate con Petronila. No vas a abrir y vas a decir, cásate con Petronilo. No te va a salir eso en la Biblia. Pero lo que la Biblia sí te va a guiar es a desarrollar en tu vida carácter y actitudes que Dios va a bendecir. Te va a ayudar a desarrollar sabiduría, prudencia, fijarte en valores que agradan a Dios, el no unirte en yugo desigual, el aprender a no meterte en deudas innecesarias que no tienes los recursos para poder pagarla. El libro de Proverbios, la escritura te va a guiar para tener contentamiento. Y no te va a decir específicamente, pero Dios sí te va a hablar a través de la paz que pone en tu corazón, a través del consejo de personas sabias, a través de su palabra. Y por eso es tan importante que te enfoques en la voluntad clara de Dios para tu vida. Y hoy vamos a ver 3 cosas que Dios dice que Él tiene para ti, que son la voluntad de Dios para ti y que te van a ayudar seguramente a poder ubicarte dentro de su voluntad específica para tu vida. Dice la palabra de Dios, estén siempre, ¿qué dice iglesia? Alegres. A ver, repítalo con fuerza como que tomó desayuno esta mañana. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Den gracias a Dios. ¿Dónde? En toda situación. ¿Por qué? Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cómo sería tu vida y mi vida si empezáramos a practicar esto de una manera más intencional? Estar siempre alegres, nunca dejar de orar, dar gracias a Dios en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ti si estás en Cristo Jesús. Primero que nada, lo primero que nos dice Dios en este versículo es que estemos siempre alegres. Dios nos habla hoy y nos dice en este pasaje que la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús es que estés siempre alegre. Y bueno, la alegría también mejora tus relaciones interpersonales. ¿Quién tiene ganas de estar con alguien que odia la vida? Hasta el perro que se le mete le quiere dar una patada y se enoja y qué buenos días y qué tienen de buenos, ¿no? ¿Quién quiere estar? Pero cuando hay alguien que tiene una buena actitud, quieres estar con esa persona. La alegría aumenta tu vida, la longevidad de tu vida. No las lonjas, la longevidad. La longevidad es el vivir una larga vida. Las personas con actitud positiva y alegría viven más. Entonces, ¿cuántos queremos aprender a estar alegres? Pues todos, ¿no? Porque nos va a ayudar en nuestras vidas. Y es parte. Ahora, qué maravilloso es que es la voluntad de Dios para ti el que estés siempre alegre. Pero aún así hay algo en nosotros que decimos, la verdad, Señor, si soy honesto contigo, no siempre estoy alegre. Estoy con mi enfermedad, la situación con mi familia no está tan bien, con mis hijos,
la economía apenas la hacemos, cada vez acortamos más dinero para poder cubrir nuestros gastos. Entonces, no siempre estamos alegres, porque enfrentamos retos constantes, ¿no es cierto? Dios lo que quiere es que haya en tu vida un cambio de mente. Como dice en Romanos 12, nos habla de que presentemos nuestra vida a Dios como nuestro culto racional, como una ofrenda a Dios de culto a Él, de adoración a Él, que no nos conformemos a la forma de pensar de este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento, dice Dios, para que comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Que la Biblia nos dice que estemos siempre alegres. Mire, Pablo podría decir, bueno, para Pablo era fácil. Bueno, Pablo escribe Filipenses en el versículo 4, acababa de decir es regocijaos en el Señor o alégrense en el Señor. Y luego les dice, otra vez les digo, alégrense, porque es algo que se nos olvida, que nos tiene que repetir, que tenemos que aprender a contar nuestras bendiciones y a encontrar gozo en medio de los retos que enfrentamos y de las dificultades que enfrentamos. Y al terminar su carta a la iglesia de Filipos, Pablo les dice, le enviaron una ofrenda con esfuerzo y sacrificio a Pablo. Pablo estaba en prisión domiciliaria, le podían cortar la cabeza porque había apelado al emperador romano, porque lo tenían injustamente en la cárcel, acusado erradamente solo por ser un hombre que amaba a Dios y predicaba el evangelio. Y dice que le da gracias a Dios por lo que le enviaron esta iglesia con amor. Y decía que era para Dios un sacrificio, era una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Cuando tú y yo somos generosos con la obra de Dios, es algo que delante de Dios sube como huele rico. Me gusta que haya una actitud de generosidad y de reconocer que todo lo que tenemos Dios te lo ha dado y que es para enriquecer su obra. No me refiero a ser ricos a los que sirven, sino enriquecer su obra en cuanto a ser rica la obra de Dios en el mundo, que avanza, que sostiene misioneros, que vidas son transformadas. Y Pablo estaba siendo apoyado y dice, he aprendido a estar satisfecho. Me gusta mucho en la versión que muchos crecimos de la Biblia, la Reina Valera. Esta es la nueva versión internacional, porque la Reina Valera dice, he aprendido a contentarme. ¿Sí se acuerdan? Y decía Pablo, gran ganancia es la piedad, la fe, acompañada de contentamiento, aprender a tener contentamiento. Dice, he aprendido a tener contentamiento. Aquí dice, he aprendido a estar satisfecho. ¿Qué significa? Que aunque no lo tenga todo, he aprendido a tener satisfacción en Dios y aprender a vivir con lo que tengo, aunque considere que no tengo todo lo que quisiera tener o quizá hay necesidades, pero he aprendido a estar satisfecho. Y mira lo que dice. Dice, cuando me va bien, no dice, en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza, decía Pablo, y sé lo que es vivir en la abundancia. Ha habido momentos altos, momentos bajos, todos podemos decir amén a eso, ¿verdad? En el sentido de que hay momentos en que gracias a Dios nos pagaron bien de un trabajo o nos llegó algo de un dinero inesperado, podemos ir a comer a un lugar rico, Dios nos bendice. Pero hay momentos también que sabemos que hemos estado, que la cuenta del banco dice menos 80, ¿no? Que está, o menos 35, ¿no? Ya no tenías dinero y te cobraron el overdraft protection. ¿Sí te ha pasado alguna vez? En cualquier situación en que me encuentre, dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido, me encanta esa palabra, he aprendido. Pablo, enséñanos cómo podemos aprender nosotros también a vivir en todas y cada una de las circunstancias. ¿Verdad que es algo que se aprende según lo que dice Pablo? No dice que es algo que es automático. Dice, he aprendido. Dios me ha enseñado que debo siempre en mi vida aprender a tener contentamiento, aprender a gozarme en las bendiciones que Dios me ha dado, a pesar de que haya carencias, a pesar de que haya problemas, a pesar de que vengan tormentas. Dios quiere que tú aprendas a vivir en cualquier circunstancia que estás enfrentando, sea la soledad, sea después de un divorcio que no fue tu culpa,
sea en una situación en la que te sentiste traicionado por amistades o familia, sea en una situación en la que el dinero ha escaseado, que has enfrentado situaciones adversas. Esta palabra nos dice: aprende a vivir en las circunstancias difíciles. No te hundas en el hoyo de lo malo que te ha pasado. Encuentra tu gozo en Dios, porque Dios te ama. Encuentra tu gozo en Dios, porque hay una eternidad. Y esa eternidad, dice la Biblia, que no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Y si tienes a Cristo, tienes la vida y tienes comprado el futuro, porque Él lo compró por ti, derramando su sangre para que tú seas libre y gozoso en sus fuerzas. Y continúa diciendo Pablo: tanto he aprendido a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y qué bonito lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje, ¿verdad que muchas veces lo hemos escuchado como cristianos en medio de situaciones que los atletas van a correr una carrera y algunos hasta se tatúan Filipenses 4:13, ¿no? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a ser campeón, voy a tener mucho dinero, voy a poder poner un negocio. Digo, si Dios te bendice, excelente, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero Filipenses 4:13 no está hablando de eso. Está hablando de pasar hambre, de tener necesidad. Y cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de que no debes derrumbarte cuando llegan las tormentas a tu vida. Que no debes tirar la toalla y decir: mi vida ya no tiene propósito. Que no debes tirar la toalla y decir: yo ya nunca voy a ser feliz. Que no debes tirar la toalla y decir: ¿de qué sirve servir a Dios? No, porque la Biblia dice que si tú buscas al Señor, Él será tu fortaleza en esos momentos duros. Todo lo puedes en Cristo porque Él es tu fortaleza. Fortalécete en Él, voltéalo a ver a Él. He aprendido a tener contentamiento, decía Pablo. ¿Cuántos queremos eso? Señor, dame contentamiento. Señor, no estoy igual que antes. Ahorita ando con las riumas, dicen algunos, ¿no? Y ando, Señor, que camino y plantar fascitis y me duelen los pies y me duelen las rodillas. Y apenas, es más, antes que el meteorólogo, dicen algunos, yo ya sé si va a llover o no, porque me duelen las rodillas, dicen algunos, ¿no? He aprendido a tener contentamiento. Aprender a estar satisfecho es lo que Dios nos dice que podemos aprender a hacerlo dependiendo de Él. En Hechos 16, Pablo, los acusaron, los llevaron ante las autoridades y a Pablo lo acusaron como de irrumpir el orden social. Los metieron en un calabozo, los pusieron en el cepo y dice la Biblia que comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Y dice en Hechos 16:25, pero a medianoche orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Quejándose, maldiciendo a Dios. No, estaban orando, clamando a Dios: Señor, ayúdanos, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado. Señor, usa esta situación injusta para gloria de tu nombre, Señor. Y dice que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El gozo de Pablo y de Silas no dependía de las circunstancias, sino de Cristo. Cuando vamos a la carta de Filipenses que dice: regocijaos en el Señor, otra vez se los repito, regocíjense. Pablo no estaba tomando un coquito en la playa, con un masajito, teniendo una gran vida. Estaba a punto de quizá que le cortaran la cabeza, y habla de regocijarse. Pero años antes vemos que cuando escribe a los tesalonicenses les dice: alégrense siempre, oren sin cesar, nunca dejen de orar. Y les dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Pablo no nada más estaba hablando de gratis, palabras que se le ocurrían. Pablo lo vivía. Aquí tienes un hombre consecuente con lo que sus palabras decían, con lo que vivía en su vida. Lo mostró. Estaba alegre en medio de haber sido golpeado. Ahora, ¿tú crees que estaba alegre que lo golpearon? ¿O no? ¿Estaba alegre que le golpearon? ¿Estaba alegre que le fue mal? No. ¿Cuál era la fuente de su alegría? El conocer a Dios y el saber que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Su gozo no dependía de las circunstancias, sino de Cristo. Y eso te animo a que te lleves en tu corazón hoy, que aprendamos juntos a estar alegres en el Señor. Es cuestión de perspectiva. ¿Sabe lo que es la perspectiva? ¿Desde qué punto de vista ves las cosas? Muchas veces pasamos por situaciones así y vemos que Dios está con nosotros, sanamos,
y sabemos que no tenemos que deprimirnos porque Dios nos va a ayudar a salir adelante. Yo no sé qué estás pasando tú, pero quiero que sepas que en Cristo hay esperanza. No tienes que seguir llorando por lo que estás pasando ahora. Pídele a Dios sabiduría. Vas a estar bien. La vida vale más que el vestido y el alimento, decía Jesús. Y tu Padre Celestial conoce de qué cosas tienes necesidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Deleítate en el Señor y Él contestará las peticiones de tu corazón. El Señor sana, el Señor restaura, ¿sabías? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es proveedor, que Dios restaura, que Dios sacia nuestra sed? No estás solo. Cuestión de perspectiva. Por ejemplo, si alguien te viene y te da una cachetada así sin esperar, ¿qué haces? ¿Te enojas? No, me dio la cachetada, ahorita me le voy con todo, ¿no? Te enojas, me hizo, le hago, ¿sí? La carne humana se siente molesta. Y a veces hay situaciones dolorosas en la vida, pero si dices, Dios es más grande que mis problemas, he sido comprado con la sangre de Jesús, Dios me ama tanto, Dios te ama tanto, que mandó a Jesús a morir en la cruz para rescatarte y salvarte. Él te ama tanto que llevó tus pecados en la cruz y venció la muerte con poder para que tú le conozcas. Así de grande es la magnitud del amor que Dios tiene por ti. Y Dios te ama tanto que Él dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y Pablo podía ver esto, la perspectiva decía, bueno, estoy en la cárcel, estoy sufriendo por Cristo. Cristo es Señor. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es el dueño de la eternidad. Él me rescató habiendo sido yo un perseguidor de la iglesia. Y por eso Pablo, aunque estaba sufriendo y aunque le dolía y aunque los azotes fueron fuertes y duros, él podía en ese momento encontrar su fortaleza en Dios y cantar alabanzas a Dios en esas circunstancias. Me encanta esta frase de Corrie ten Boom, que fue una mujer de Dios que escondía judíos durante el holocausto nazi a costa de su propia vida y sufrimiento. Si miras al mundo, vas a tener angustia. Si miras al mundo, angustia hallarás. Si miras adentro, tristeza tendrás. Si miras a Dios, paz obtendrás. Yo quiero animarte a que hagas eso hoy. Que mires a Dios, que cuentes tus bendiciones y que puedas decir que Cristo es tu gozo, es la fuente de tu gozo. Y por eso dice a los tesalonicenses, a pesar de que los habían rechazado sus familiares y amigos, habían sufrido persecución, lo dice en el primer capítulo, en el versículo 9, que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero y que sufrieron de los de su nación, así como los judíos cuando vinieron a Cristo. Y sin embargo les dice aquí que se alegren siempre, que estén siempre alegres, ¿sí? En 2 Corintios 6:10, Pablo decía, como entristecidos a veces, pero siempre alegres. ¿Cómo es posible eso? A lo mejor esto es algo de Dios para ti, seguramente, para decirte, sí, estás pasando una etapa difícil, sí, lo entiendo. Dios lo entiende, porque Jesús sufrió. Lo entiendo. Pero aunque vivas en esta vida y enfrentes retos que te hacen triste, que te entristecen, podemos estar como aparentemente entristecidos o lidiando con algún aspecto que nos da tristeza, pero en Cristo siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero porque tenemos a Cristo poseyéndolo todo. Tremendo, ¿no? Lo que Pablo podía decir inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces yo quiero animarte. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Léanlo conmigo. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. ¿En dónde debe estar la fuente de nuestra alegría? ¿En las circunstancias? No, en el Señor. El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿sabías tú? Gálatas 5:22 y 23 dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Sí, los frutos del Espíritu requieren buscar a Dios y su voluntad con determinación y disciplina. Entonces hagamos un trato, iglesia. Si estás pasando momentos difíciles donde la alegría se te ha esfumado, ponte a orar a Dios esta semana a través de este mensaje y dile, Señor, regrésame el gozo de mi salvación. Padre, perdóname porque he perdido la alegría, Señor. Luchando con este problema, con esta incertidumbre de migración, con esta situación, Señor, de mi familia,
Dios, no tengo ganas de tener gozo. Me siento, Señor, sin fuerza. Pero yo vengo a ti pidiéndote que me ayudes a contar mis bendiciones, a renovarme en ti, Señor. Quiero volver a sonreír en ti, Señor. Ayúdame, dame el gozo que necesito. Quiero buscar tu presencia. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y plenitud de paz. Pero a veces nos olvidamos de orar, de buscar su presencia. Y por eso Pablo, después de decir alégrense siempre, termina la siguiente frase, dice: nunca dejen de orar. Orar hace una diferencia grande en nuestras vidas y tenemos que ser personas que buscamos la oración. Orar sin cesar no significa orar sin parar, que vamos, hermano, Dios te bendiga, y Señor, te pido también por las peticiones, Dios te bendiga, hermano. Entonces, ¿dónde vamos a ir a comer? No sé, pero Padre, te pedimos. No significa que no pares de orar, sino que nunca dejes de tener una comunión continua con Dios, que integres la oración en todas las áreas de tu vida como una parte integral. No como decir, tengo mi vida religiosa, que voy a la iglesia los domingos y ahí se acabó, y ya voy a mi vida secular y ya no me olvido de Dios, me vuelvo a acordar de Dios hasta el siguiente domingo. No, depende de Dios, querido hermano, depende de Dios. No sé cuántos oraron hoy, cuántos oraron ayer. Busca al Señor en oración. Mire lo que dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo en el poder del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Con peticiones y ruegos, manténganse alertas. ¿Y qué dice Pablo? Perseveren en oración por todos los creyentes. ¿Qué significa eso de orar en el Espíritu? No está hablando de orar en lenguas, ¿eh? El pasaje de orar en el Espíritu significa orar con dependencia en el Espíritu de Dios, bajo la dirección, ayuda y poder del Espíritu Santo, alineado a la voluntad de Dios, dependiendo de su guía. ¿Por qué no intentamos orar así esta semana? Señor, vengo a tu presencia reconociendo mi necesidad de ti, Señor, reconociendo que no soy digno ni digna de ti, pero gracias, Señor, porque por Jesús he sido adoptado como tu hija, como tu hijo, Señor, y en ti puedo tener vida eterna y salvación. Y Padre, yo quiero conocerte más, quiero depender de tu presencia en mi vida, de tu Espíritu. Guíame, Señor, a toda verdad. Señor, ayúdame a interesarme por las cosas que tú te interesas, Señor. Usa mi vida como un instrumento en tus manos, Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Padre, te pido por mi familia, intercedo por ellos. Señor, yo no quiero llegar algún día a tu presencia, no con las manos vacías, sino como un instrumento en tus manos, que por tu gracia, a través de mí, otros conozcan a Jesús. Qué lindo, ¿no? Que pudiéramos orar vidas llenas del Espíritu Santo, alineados con la voluntad de Dios. En Lucas 18:1, Jesús contó la historia, una parábola de un juez injusto que llegaba a una viuda y siempre le rogaba: por favor, hazme justicia contra mi enemigo. La gente que me quiere hacer injusticia, quizá quitarle los terrenos de que le dejó su esposo, algún enemigo que tenía, y lloraba ante el juez. Y el juez dijo: ya me trae harto. Dice, él ni siquiera era justo, pero dijo: le voy a hacer justicia ya para que deje de molestar. Y Jesús dijo: si un juez injusto puede hacer eso, ¿cuánto más su Padre Celestial, que es el juez justo y el juez de toda la tierra, puede escuchar sus oraciones? Y Jesús contó esa parábola para decirnos que no nos desanimemos de presentar nuestras peticiones a Dios. Sigue orando, hermano, no te desanimes, sigue poniendo las cosas en las manos de Dios. Y por supuesto, haz tu parte, ¿no? Uno dice: Señor, sáname de la diabetes, sáname del azúcar, dice alguno. Señor, sáname de la diabetes. ¿Y qué le dijo el doctor, hermana? Pues que vaya a caminar, que no coma ya mis pasteles que me gustan, que no le eche azúcar al café, que no. ¿Y lo está haciendo? Pues no, pero yo sigo orando al Señor que me sane de la diabetes. Y a veces así estamos: Señor, sana mi matrimonio, sana, Señor, mi matrimonio. Señor, ilumina a mi esposa, perdón, elimínala. No, dicen, no sé. Señor, sánalo. Y llega apenas y ¿qué quieres? No, con una mala actitud. Por un lado orando y por el otro no estamos haciendo lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. No dejes de orar, aunque no veas respuesta inmediata. ¿Cuáles son 3 cosas que Dios quiere para ti? Número 1, que estés siempre, ¿qué? Alegre en el Señor. Número 2, que nunca dejes de orar, que tengas una vida de oración perseverante. Y dice la tercera cosa del versículo, léelo conmigo:
Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¡Qué bonito! ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hermano, hermana? Que estés siempre alegre, que nunca dejes de orar y que aprendas a dar gracias a Dios en toda situación. En todo, ¿a qué se refiere? Bueno, no se refiere necesariamente que des gracias a Dios por las cosas malas, sino cuando dice den gracias a Dios en todo o por todo, está hablando de en toda situación de vida que te toca vivir. Pablo y Silas en prisión que hablamos, no daban gracias a Dios por los azotes. Señor, gracias por los azotes que nos dieron, que estoy con un ardor tremendo y me está sangrando, Señor, y se me va a infectar, pero gracias por ese azote. No creo que Pablo estaba diciendo eso. En todo caso, estaba diciendo gracias, Señor, por el privilegio de sufrir por tu nombre, habiendo yo sido un perseguidor de tu pueblo. Pero gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mí, porque podemos dar testimonio de ti. Ay, ¿qué pasó con esas oraciones de Pablo? Dios mandó un temblor. Fueron libres y el carcelero se iba a hacer el harakiri en su honor de decir me van a matar. Se fueron los prisioneros bajo mi cuidado y agarró una espada y se iba a clavar en la espada. Y Pablo estaba ahí escondido con los presos y le dice detente, aquí estamos todos. Y el prisionero se impresiona de lo que no puede creer lo que está viendo, porque cualquiera diría sí, que se caiga en la espada, que se caiga, yes, somos libres, ¿verdad? Pero no, Pablo dice, detente. Y se queda asombrado y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo. Pon tu confianza en el Jesús que te hablé, que yo perseguía, que se me apareció en el camino, que murió por nuestros pecados, que venció la muerte, el que yo pensaba que era una historia de locos y perseguía a los cristianos, y por eso estoy aquí encarcelado, acusado injustamente por predicar su nombre. Cree en Él y serás salvo, serás rescatado de tus pecados. Y esto es para ustedes, para ti, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás rescatado, liberado de la condenación, de los pecados que te condenan al infierno, a la eternidad sin Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y hay un trabajo porque esperas que Dios viene a tu vida, te cambia y después tu esposo, cabeza dura, por fin le cae el 20 de lo que hace Cristo. Luego tus hijos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios se glorificó en medio de esa situación. Si no fuera por esos azotes, ese carcelero y toda su casa se hubieran perdido. Dios es experto, aunque no entendamos por qué permite cosas que nosotros no podemos entender. Muchas veces Dios, si estás en su voluntad, aunque nos hagan llorar y no lo entendamos, Dios de alguna manera conoce lo que no conocemos y no nos queda más que confiar en que Él es omnisciente, que Él es más sabio que nosotros y que si Él, aunque Él no causa el mal, si Él lo permite, es por algo si estamos en el centro de su voluntad. Amén. Dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Bueno, Pablo y Silas no daban gracias por los azotes, sino porque Dios estaba con ellos, porque podían sufrir por Cristo, porque Jesús seguía siendo el Señor a pesar de esos azotes y de esa injusticia. Gózate en el Señor, encuentra tu gozo en el Señor. Da gracias porque aún en lo malo Dios obra para bien de quienes lo aman. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la pregunta es, ¿le amas a Dios? Esta vida es corta, es breve. Hay una eternidad, hay que vivir para Cristo. Da gracias aún en medio de las pruebas por las bendiciones que puedes reconocer. ¿Cuántos pueden contar sus bendiciones? Ya les he dicho muchas veces, si alguien rico te ofreciera $10 millones por tus ojos, ¿cuántos de ustedes dirían, sí, quiero ser millonario, dame los 10 millones, voy a ser ciego toda mi vida? ¿Verdad que hay cosas que Dios nos ha permitido tener que no tienen precio, que no podemos pagar? ¿A poco no? ¿Cuánto le debes a Dios? Todo. Él nos dio la vida. ¿Qué le debes a Dios? Toda nuestra vida es de Él. Sin Él no estaríamos aquí. ¿Están conmigo? No estaríamos aquí. Es su gracia. Ahora, ¿es nuestra vida perfecta? No. Todos tenemos retos, luchas, dificultades. Pero ¿cuántos están conscientes que tienes también cosas que agradecer a Dios?
que tienes que tener cosas que gozarte, que hay muchos que cambiarían su vida por la tuya, ¿sabías? Muchos te cambiarían la vida para vivir tu vida. Dale gracias a Dios. Dad gracias a Dios en todos. ¿Cuántos saben que los cristianos tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros? A veces lo hacemos duro en nuestro corazón, entristecemos al Espíritu. ¿Cuántos saben que si son cristianos no estás solo en tu soledad y que Dios es tu fortaleza? ¿Cuántos de ustedes saben que hay una riqueza en tener una iglesia que ama a Dios y hermanos en Cristo? Que estamos corriendo la carrera de la fe, que oran por ti, que tú oras por ellos. La promesa de la vida eterna que tenemos es para la eternidad, hermanos. Esto es un poquito, pero hay una eternidad que si estás en Cristo no hay más tristeza, ni llanto, ni dolor. Por eso debemos estar en Cristo y gozarnos en Él. Mira, se cuenta de una tormenta, estamos terminando, se cuenta de una tormenta. En esta tormenta venía con fuerza contra una ciudad, así como mueve las palmeras y los árboles de un lado para el otro. Y has estado en esas tormentas que tiemblan las ventanas, que de repente empieza a haber relámpagos y truenos y dices, ¿qué está pasando? Se va a caer la casa. Y dio muy duro contra la ciudad y de repente se fue la luz eléctrica. En todas partes se fue la luz. Y en medio de esa situación donde estaban todos los vecinos encendiendo sus velas, sus lámparas, poniendo la lámpara del celular, ven que una casa en medio de todas está alumbrando con todo, funcionando como si nada. Y un vecino va y se acerca con su linterna, toca la puerta y le pregunta, disculpe vecino, vi que usted tiene luz y ninguna de las otras casas tiene luz. ¿Qué es lo que está pasando? Y le dice, es que tenemos un generador, lo mantenemos lleno y en buen estado, así que cuando se va la luz, simplemente lo encendemos y la casa sigue funcionando. Estaba preparado con su generador, con su gasolina puesta para cuando vinieran las tormentas. Y la razón que tenían luz es que tenían bien mantenido, lleno el generador con gasolina, listo para echarlo a andar cuando la luz se fuera. Y cuando la luz se va, simplemente lo encendemos y la casa sigue funcionando. La vida cristiana, queridos hermanos, vas a enfrentar tormentas, problemas, pérdidas. Y cuando las luces se apagan y tienes ganas de tirar la toalla y decir la vida ya no vale la pena, cuando la salud falla, cuando el dinero se acaba, cuando la gente que amamos se muere, cuando los planes no funcionan, la verdad que anímicamente muchos quedamos en oscuridad. Es en esos momentos donde tienes que tener un generador que Dios te ha dado y que el Espíritu Santo te ha dado, que es tu relación con Dios, que es aprender a que tu alegría no sean las circunstancias, sino sea tu Dios. Que en esos momentos tu contentamiento y tu paz sea refugiarte en el Señor. Que en esos momentos puedas saber que el Señor te ama, que no estás solo, que no estás sola, que el Señor va a estar contigo hasta el final. Y tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayuda para que cuando vengan esas tormentas, el cristiano que practica el gozo perseverante, la oración continua y constante y la gratitud en todo, tiene un generador espiritual funcionando en su alma que no depende de las circunstancias externas, sino de una conexión íntima y continua con Dios. Y ese es el mensaje de parte de Dios, iglesia, para tu vida y para mi vida. Que cuando nos sintamos que el gozo se fue, que no nos dan ganas de sonreír, podamos recordar 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Esta es la voluntad de Dios para ti. ¿Cuál es? Léelo conmigo. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Inclina tu rostro en tu lugar y vamos a orar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.